Buenas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Zapata, estudiante de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Para esta oportunidad estoy grabando este podcast para el curso de Crítica Literaria. Les doy la bienvenida y hoy hablaré un poco sobre el cuento Pájaros en la boca de la autora Samantha Schweblin. Samantha es una autora argentina conocida por su estilo narrativo inquietante y perturbador. Escribe en el género de cuento y novela, siendo premiada en ambos en diversas ocasiones. Por mencionar algunas de sus obras, tenemos Siete casas vacías, publicado en el 2015, La respiración cavernaria en el 2017, Fever Dream en el 2017, Little Eyes en el 2020, Distancia de rescate en el 2020 y el cuento que escucharán hoy lleva el mismo nombre del cuento que lo contiene y fue publicado por primera vez en el 2009 en su colección de cuentos titulada Pájaros en la boca y otros cuentos. Este relato corto se destaca por su ambiente opresivo y su exploración de temas como la pérdida, la desesperación y la soledad. Pájaros en la boca es un cuento que desafía las convenciones narrativas tradicionales y se adentra en un terreno de lo surrealista y fantástico. La autora crea atmósferas inquietantes y plantea cuestiones existenciales a través de la ficción. Este cuento en particular deja una impresión duradera en el lector, invitándolo a reflexionar sobre la comunicación y las relaciones humanas. Ahora, los aspectos que vamos a analizar de esta obra son las familias disfuncionales y los comportamientos depresivos. Estos aspectos se pueden encontrar en otras obras de la autora. Para ello, realicé la lectura de otros cuentos del mismo libro y me llamó la atención Papá Noel duerme en casa, por los comportamientos depresivos que tiene la madre de la historia y la disfunción familiar que hay en él. Ahora, para que entren un poco en el contexto del cuento, Pájaros en la boca describe la terrorífica experiencia de los padres de una chica llamada Sara, quien empieza a comer pájaros vivos. Los padres, Silvia y Martín, son divorciados y viven separados. Cuando Silvia descubre que su hija Sara come pájaros, decide que ya no puede soportar vivir con ella y la manda a vivir a casa de su padre y ex marido. La banal vida de Martín cambia totalmente cuando tiene que enfrentar la idea de que su hija come pájaros vivos enteros. Es tanta la necesidad de ella por hacerlo que gracias a ello mantiene su salud, ya que no come otra cosa, pero lo hace sin un motivo aparente. En un momento su madre Silvia, quien proveía estos pájaros, deja de llevarle las cajas con los pájaros, que era algo que hacía con frecuencia. Esta simplemente desaparece y su padre se rehúsa a comprarlos. Busca desesperadamente a la madre sin encontrarla, visita varias veces la veterinaria sin tener la valentía de comprar un pájaro porque sabía cuál era el destino de estos pobres. Pasaron varios días sin que su padre supiera qué hacer, hasta que Sara empezó a verse enferma por no comer en varios días y pronunciaba menos palabras de las pocas que anteriormente pronunciaba. Uno de los momentos más inquietantes de la historia es un diálogo entre Sara y su padre, que dice así: ¿Comes pájaros, Sara? Dije. Sí, papá. Se mordió los labios avergonzada y dijo: ¿Vos también? Porque aunque es diferente comer un pájaro vivo que es aquí un animal muerto y cocido, ella técnicamente tiene razón. Pero para ella comerse un pájaro vivo con alas, patas, pico, era un comportamiento normalizado que no tenía nada de extraño o de malo. Finalmente, su padre tomó la decisión de comprar pájaros para su hija con el fin de que no muriera. Es bastante fuerte porque él sabe que no quiere hacerlo, porque piensa
en el final de los pájaros, en la forma en la que mueren, pero también sabe que no hay otro remedio para la salud de su hija. Todo esto puede llevar a que nos cuestionemos desde qué momento ella empezó con estos comportamientos, por qué lo hace, por qué su madre no buscó ayuda antes, cómo descubrió que ella solo comía pájaros, y todas estas cuestiones las autoras las dejan duda e interpretación de los lectores, ya que ella no las resuelve. Retomando estos aspectos de la obra a analizar y haciendo énfasis en ellos, el personaje Sara es desconcertante no solamente porque come pájaros, sino porque ella no hace nada más que quedarse quieta en el sofá. Los demás personajes realizan funciones cotidianas a su alrededor de ella, pues como comer, como ver la televisión, trabajar, pero lo único que ella hace es mirar por la ventana hacia el patio sin decir ni una sola palabra. Cuando ya es hora de dormir, pide permiso a su padre y se retira de la sala. Este comportamiento se relaciona con uno de los personajes del cuento Papá Noel duerme en casa, donde la madre del personaje principal está atravesando por una depresión. Voy a leer textualmente un fragmento del cuento donde da cuenta de ello. Además, no podíamos contar con mamá desde hacía casi 2 meses y eso también me preocupaba, porque la que siempre estaba en todo era mamá y las cosas salían bien entonces, pero un día dejó de preocuparse, así nomás. De un día para el otro la vieron algunos médicos. Papá siempre la acompañaba y yo me quedaba en casa de Marcela, que es nuestra vecina, pero mamá no mejoró. Dejó de haber leche y cereales en la mañana, ropa limpia para vestirse. Papá llegaba tarde a todos los lugares donde debía llevarme y después llegaba tarde para pasar a buscarme. Cuando pedí explicaciones, papá dijo que mamá no estaba enferma ni tenía cáncer ni se iba a morir, que bien podía haber pasado algo así, pero él no era un hombre con tanta suerte. Marcela me explicó que mamá simplemente había dejado de creer en las cosas, que eso era estar deprimido y le quitaba las ganas de todo y tardaba en irse. Mamá no iba más a trabajar y ni se juntaba con amigas, ni hablaba por el teléfono con la abuela. Se sentaba con su bata frente al televisor y hacía zapping toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. En esta ocasión, el personaje se sienta frente al televisor sin hacer nada, ha descuidado su aspecto personal hasta el bienestar de su familia. Y todos los personajes también siguen con su vida normal, realizan actividades, van a la escuela, trabajan, pero ella apenas les presta atención. Ahora, relacionándolo con la teoría de Julia Kristeva en su libro Soleil Noir en el año 1989, donde utiliza el término de la melancolía para aludir a una depresión narcisista, se refiere a la persona depresiva como un ser incomprendido, incompleto y herido. Para Kristeva, los síntomas de la depresión van desde la pérdida del interés hasta la inhabilidad para hablar. Citándola, la persona depresiva deambula en búsqueda de aventuras y amores continuamente decepcionantes o más retiradas, reclusiones desconsoladas y afásicas. Él solo con lo innombrable. Kristeva, 1989. De acuerdo con lo anterior, la madre del personaje cambia repentinamente su estado anímico, dejando de hacer lo que normalmente hacía. Al inicio se podría interpretar que quiso simplemente tomarse un descanso y que el padre se encargara con los asuntos del hogar, ya que como se menciona en el cuento, esa era la que siempre lo hacía y la que siempre estaba pendiente, o quizá por alguna enfermedad o dolencia, pero se mencionó en el cuento que no es por ello. Como lo menciona Kristeva, se puede evidenciar en ambos cuentos que los personajes tenían estos síntomas de depresión, perdiendo el interés por las actividades cotidianas y el interés por hablar. Al final de la historia, esa toma un giro repentino y es que la madre estaba pasando por una depresión porque estaba viviendo con un hombre con el que no quería estar y quizás estuvo con él por su hijo. Además, se puede evidenciar la disfuncionalidad familiar, la falta de comunicación y resolución pacífica de los conflictos.
Leeré una parte del cuento para que se queden como con más ganas de leerlo. El timbre sonó otra vez muchas veces seguidas, entonces papá se cansó. Fue hasta la puerta y cuando la abrió vio que era Papá Noel. No era gordo como en televisión y se lo veía cansado. No podía mantenerse de pie y se apoyaba un momento de un lado de la puerta, de un momento al otro. ¿Qué quieres? Dijo papá. Soy Papá Noel, dijo Papá Noel. Y yo soy Blancanieves, dijo papá y cerró la puerta. Entonces mamá se levantó, corrió hasta la puerta y abrió, y Papá Noel todavía estaba ahí tratando de sostenerse y lo abrazó. Papá le agarró un ataque. Este es el tipo, Julia, le gritó a mamá y empezó a decir malas palabras y a tratar de separarlos. Y mamá le dijo a Papá Noel, Bruno, no puedo vivir sin vos, me estoy muriendo. Papá logró separarlos y le dio a Papá Noel una trompada y Papá Noel cayó para atrás y quedó seco sobre la entrada. Mamá empezó a gritar como loca. Yo estaba triste por lo que le estaba pasando a Papá Noel y porque todo esto atrasaba lo del auto, porque por poco, por otro lado, me alegraba ver a mamá otra vez en movimiento. Papá le dijo a mamá que iba a matarlos a los dos y mamá le dijo que si él era tan feliz con su amiga, porque ella no podía ser amiga de Papá Noel, cosa que a mí me pareció lógico. Marcela se acercó a ayudar a Papá Noel, que empezaba a moverse en el piso, y le dio la mano para levantarse. Entonces papá otra vez empezó a decirle de todo y mamá a gritar. Marcela decía, cálmense, entremos por favor, pero nadie la escuchaba. Papá Noel se llevó la mano a la nuca y vio que le sangraba. Escupió a papá y le dijo, maricón de mierda. Y mamá le dijo a papá, maricón serás vos, hijo de puta. También lo escupió, le dio a Papá Noel la mano y lo hizo entrar a casa y se lo llevó a su cuarto y se encerró. Papá se quedó congelado y en cuanto reaccionó, se dio cuenta que yo todavía seguía ahí y me mandó furioso a la cama. Sabía que no estaba en condiciones de discutir y me fui al cuarto sin Navidad y sin regalo. Esperé acostado a que todo quedara en silencio, mirando nadar las paredes el reflejo de los peces de plástico de mi velador. No tendría mi autocontrol remoto. Eso estaba clarísimo. Pero Papá Noel dormía en casa esa noche y eso me aseguraba un año mejor. Ahora, se evidencian entonces aspectos de disfuncionalidad familiar en otros cuentos, ya que en Pájaros en la Boca aparecen claramente la mala relación familiar, ya que ni el padre ni la madre demuestran un amor por su hija, aunque la alimentan con pájaros. No les parece importar mucho la salud de Sara y de hecho sus sentimientos parecen más de asco o de indiferencia. Desde el principio de la historia, el padre está cosificando a la niña y a la madre que dice que si Sara no se va a matarla. Y los padres parecen indiferentes a la niña y el horror viene de ver una familia en donde hay algo claramente anormal. Ahora, la hipótesis que yo propongo es que estos comportamientos que está teniendo Sara son debido a algún suceso traumático o puede ser también repulsión a alimentos cocidos o procesados que para los demás son normal comer, pero a ella le puede generar algún tipo de asco y prefiera comer pájaros vivos. También lo veo desde otro punto de vista más profundo y sobre la metáfora que usa la autora del pájaro atrapado en la boca, ya que el cuento explora esos temas profundos como la incomunicación, la falta de empatía y la incapacidad de expresar el sufrimiento. Para mí representa aquellas palabras no dichas, los secretos guardados y los conflictos internos. Esta imagen simbólica nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la comunicación honesta y abierta, así como las consecuencias emocionales de guardar silencio. Relacionando esto con el análisis de los elementos de la obra, puede que la falta de comunicación, algún suceso como el trauma de la separación de sus padres
Otros acontecimientos causaron estos comportamientos en Sara, sumándole la falta de comunicación e interés por sus padres en encontrar la raíz del problema en vez de alimentarlo más. Pienso que el personaje puede estar reprimiendo cosas que no habla y lo exterioriza con este acto queriendo atraer la atención, pero lo consigue de una manera negativa. Y finalmente, pues la obra me gustó y la recomendaría a alguna persona que le guste la literatura negra y es muy enganchadora. Engancha al lector por la trama que tiene, porque constantemente te estás preguntando el por qué, qué pasó, desde cuándo, qué pasará, cosa que no pasa, no sucede porque la autora no brinda explicaciones, no dice el origen, no dice el significado de esta condición, dejando un espacio y una brecha muy grande para la interpretación y reflexión de cada lector y un final suelto, un final abierto. Y esto sería todo. Espero que hayan disfrutado esta pequeña reseña y se animan a leer más obras de Samantha Schweblin, que seguro les gustará tanto como este. Chao, chao.